Buenos días, estamos en la Cámara de Comercio, desde la Cámara de Comercio de Sevilla para celebrar hoy una jornada sobre Estados Unidos, concretamente cómo hacer negocios en Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden. Únicamente deciros que la jornada va a ser grabada y que yo voy a ser la persona que os eche una mano luego al ponente y a vosotros para el coloquio, para poder trasladarle al ponente las preguntas que vayáis haciendo. Con lo cual os agradecería que la hicieseis a través del chat de la propia web, de la propia plataforma, y a partir de ahí yo la iré lanzando. Sin más, paso la palabra al presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y presidente de AICO, Francisco Herrero León. Don Damián Valenzuela Mayer, presidente de Latin American Invest. Doña Dirna Cabral, concejala de la ciudad de El Doral, en Florida. Señoras, señores, buenos días. Deseo en primer lugar expresar mi agradecimiento a todos los que asisten a través de sus pantallas, así como a la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, con sede en Miami, y a la Cámara de Comercio de Madrid por coorganizar con nuestra Cámara este interesante encuentro en el que se van a detallar claves de cómo hacer negocios en Estados Unidos. Tenemos el privilegio de contar con nuestro querido Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest y representante de Camacol, a quien agradezco que se haya desplazado a Sevilla para celebrar este webinar, que se complementa con un encuentro empresarial que celebraremos seguidamente, al que hemos invitado a empresarios de especial interés para Latin American Invest. Asimismo, quiero enviar un afectuoso saludo a doña Dirna Cabral, concejala de la ciudad del Doral, en Florida, y al señor Barleta, también miembro de Camacol y empresario, con quien hemos celebrado otros webinarios muy interesantes relacionados con los Bitcoin y blockchain, quienes también se encuentran en nuestra sede, y, como no, al presidente de Camacol, don Joe Chi, que nos visitó recientemente. Esta jornada se enmarca en el programa de actividades que realizamos conjuntamente entre la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, y que tengo el honor de presidir, y sus socios, entre los que nos encontramos tanto Camacol como la Cámara de Comercio de Madrid y la de Sevilla. Damián Valenzuela, nacido en Argentina y con un fuerte arraigo en España, vive actualmente en Miami. Es abogado y empresario y tiene más de 20 años de experiencia. Es presidente de Latin American Invest, una plataforma de negocios que reúne 21 empresas distribuidas en 12 países iberoamericanos que gestionan activos valorados en más de 3.500 millones de dólares. Con esta experiencia y enfoque empresarial, le hemos pedido que nos exponga su visión de la situación actual de Estados Unidos, perspectivas para 2022 y, sobre todo, las claves de cómo hacer negocios en Estados Unidos. En esta etapa convulsa para todos que estamos viviendo, etapa de incertidumbre, pero que sin duda también genera oportunidades que nuestras empresas deben aprovechar. Asimismo, queremos que nos trasladen las ventajas de acceder al mercado americano a través de la Florida y cómo hacerlo de la mano de Camacol, nuestra cámara hermana en Miami. Damián, Estados Unidos es el mercado de estrella en el que la práctica totalidad de nuestras empresas quieren estar. 330 millones de consumidores y una renta per cápita superior a los $63.000. Son datos que de por sí mismos nos obligan a profundizar en él y a explorar las posibilidades que presenta para nuestras empresas. Y no quiero extenderme más, solo me queda reiteraros a todos nuestro agradecimiento en la seguridad de que la jornada será muy fructífera para nuestras empresas. Muchas gracias y tiene la palabra don Damián Valenzuela. Adelante, Damián. Mi querido presidente, bueno, un placer saludarte y en tu persona quiero saludar a todas aquellas personas que nos están viendo este día. Agradecido a vos, agradecido a Eduardo, agradecido a la Cámara de Sevilla, a la Cámara de Madrid, en la persona de Ángel Asensio, a Camacol, a nuestro presidente Joe Chi. Y bueno, hay que ponerse manos a las obras. Después de esta etapa de pandemia, en donde hemos tenido restricciones a los viajes, en donde hemos tenido problemas de logística, en donde la economía en el mundo tuvo un parate, todo el mundo está preguntándose cómo sigue la situación. Y dentro de cómo sigue la situación, es importante definir cómo sigue la economía y la política en uno de los países que más influyen en la economía mundial, como es Estados Unidos. Joe Biden llegó a la presidencia hace 9 meses. Y le ha tocado terciar en un contexto en donde la economía estaba retraída, en donde a partir de marzo del 2020 había habido un ajuste tremendo de valor
no solamente en los mercados bursátiles, sino también en la economía real, y de alguna forma entregar una solución a la población de cómo responder frente a esta situación que se estaba presentando. Joe Biden es un burócrata, un político burócrata, un experto en Washington, es un político moderado. Joe Biden sabe dialogar, tiene que dialogar necesariamente porque tiene un Congreso dividido, tiene una Cámara de Representantes dividida, la Cámara de Representantes la controla por muy poca ventaja, al Congreso no lo controla porque lo tiene a los republicanos con mayoría, pero digo, con una mayoría limitada. Entonces, él necesariamente tiene que ser un presidente dialoguista. Tenemos una vicepresidenta, Kamala Harris, que es un hito dentro de la política americana porque es la primera mujer vicepresidenta y que además tiene un origen racial múltiple, tiene 57 años, se presenta como una líder absoluta a lo largo de toda su carrera, ha demostrado tener un mensaje muy potente, quizás no tan progresista como se espera en el Partido Demócrata, pero que también ha tenido capacidad de ir adaptándose a las circunstancias, y planteo la presencia de Kamala Harris dentro de esta conferencia, porque es muy probable que sea la sucesora natural dentro del contexto del Partido Demócrata. Si a Joe Biden le pasara algo, recordemos que el presidente americano es un presidente que es una persona mayor y que en los últimos meses también había tenido algunos pequeños problemas de salud. Entonces, en ese contexto, un poco para mostrar lo que estaba pasando en Estados Unidos, veníamos de una grieta que había generado el presidente Donald Trump, una grieta entre azules y colorados. Esa grieta que ha generado una gran división dentro del pensamiento hacia dónde tiene que ir Estados Unidos. Por ejemplo, el pensamiento con respecto al tema del tipo tributario. Donald Trump había bajado el tributo a la renta, lo había bajado de franjas de aproximadamente 38-39% hacia franjas del 21% a la renta corporativa. Joe Biden entró en campaña diciendo que lo iba a subir, ya lo subió, y que básicamente no solamente lo ha subido hasta la franja del 30%, que es más o menos en donde hoy estamos, sino que postula de que es necesario que las corporaciones tributen aún más. Este cambio de visión, entre comillas, ha generado rispidez en el mercado local y ha generado volatilidad en muchos sectores de la economía formal. En un contexto en donde además las restricciones económicas y las restricciones logísticas que yo planteaba en el inicio, planteaban la necesidad de ver hacia dónde vamos. En este primer año 2021, de esta nueva etapa post-pandémica, por así decir, después de la vacunación masiva que se ha estado dando no solamente en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, se habla de una recuperación de en torno al 6%. Pero se espera de que esto vaya ajustándose necesariamente en el 2022 y que el crecimiento del PBI americano hoy ya se esté ajustando a la baja. Entonces, ha habido mucha inyección de liquidez, porque esta ha sido la estrategia que ha tomado el gobierno americano para de alguna forma compensar el parate económico. Ha habido mucha emisión monetaria a través de distintas herramientas financieras, como podían ser las intervenciones de la Reserva Federal. El tipo de referencia de la Reserva Federal ha bajado a niveles de casi 0,25, y eso ha generado un calentamiento de la economía en el corto plazo, en donde hoy lo que se está analizando es cómo el impacto inflacionario que se está dando en Estados Unidos va a terminar afectando al resto de las economías con las cuales negocia Estados Unidos. Entonces, ¿con qué contexto nos enfrentamos? Nos enfrentamos con un presidente que no tiene tanto poder político para generar reformas estructurales. Ya en las últimas semanas hemos visto cómo los republicanos han negociado el levantamiento del techo de la deuda. Había riesgo de que el gobierno federal se quede sin financiamiento, frente a un paquete estímulo que Joe Biden había planteado como forma de rescatar la economía americana. Ese paquete estímulo implicaba, según el concepto de los republicanos, un déficit fiscal incipiente. Recordemos, y este es un dato que siempre tomo en cuenta, que la deuda americana está en un 133% por encima del PBI. O sea, esa estructura de valor en cualquier país sudamericano o europeo haría pensar de que en cualquier momento entramos en zona de default. Y sin embargo, en Estados Unidos los bonos tienen calificaciones eximias, AAA en general,
fundamentalmente porque tiene el poder del intercambio comercial mundial. Este es un poco el contexto que estamos viviendo. ¿Qué quiero significar? 2022, hay recuperación, pero no es una recuperación de rebote. ¿De dónde lo vemos? Por ejemplo, lo vemos en el mercado bursátil. El mercado bursátil, después del tremendo ajuste que vivió en marzo 2020, se recuperó casi un 100% en relación a esa base a la cual había caído. Y lo que estamos esperando, o mejor dicho, porque lo que nos estamos preguntando y qué esperábamos frente a esa pregunta era ¿por qué había subido tan rápidamente si el contexto económico todavía estaba restringido? Y se ha dado fundamentalmente por la tremenda inyección de liquidez que hubo dentro de la economía. Ahora, lo que estamos esperando es que exista una contracción en términos de valor, en términos de precio de muchos de esos activos, y eso puede generar un efecto contagio a las bolsas y mercados en todo el mundo. Entonces tenemos un panorama de un presidente que necesita dialogar, de un presidente que quizás no se muestra tan ejecutivo como lo era Donald Trump, un presidente que tiene gran capacidad para manejar las negociaciones en el ámbito del Congreso, pero es un Congreso que, como lo estaba planteando, es dividido, por consiguiente no podría hablar de una verdadera era Biden, sino de un presidente de transición entre alguien que tenía un discurso bastante populista, como era Donald Trump, hacia un discurso de más moderación, más allá de que la agenda que utilizan los demócratas tiene que ver con un perfil mucho más progresista, que habla del apoyo a los distintos factores e integrantes o sujetos de la economía. El 2022 se presenta, como lo estaba mencionando, con una retracción económica, pero una retracción en cuanto a la baja de la percepción de lo que venía siendo el crecimiento. Sin embargo, también va a haber un reajuste de sectores, porque esto es lo que nos ha generado la pandemia, que también interpretemos una nueva forma de hacer negocios, que tengamos que ver qué sectores han sido más beneficiados y más perjudicados dentro de este nuevo paradigma. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la plataforma internacional de negocios, un mercado muy potente, como lo mencionabas, presidente, de 330 millones de habitantes con un potencial de compra importante porque el PBI per cápita es altísimo. Pero también es importante destacar, y pasando al tercer punto de lo que era el planteo de la webinar, de la Florida y la Florida como puerta de entrada de Estados Unidos, que Estados Unidos es un país verdaderamente federal, en donde cada estado plantea su propia estructura fiscal, en donde cada estado plantea sus propias ventajas comerciales, en donde cada estado puede plantear su propia regulación, por ejemplo, en términos de intercambio de comercio internacional, en cantidad de zonas francas, etcétera, etcétera. En ese detalle tenemos que entender que la Florida es el cuarto estado a nivel de importancia en Estados Unidos después de California, Texas y Nueva York. Y tiene una connotación muy hispánica. Naturalmente la Florida pertenece a España. Eso fue en su origen. Y por consiguiente hoy la Florida recibe muchísima inversión de las empresas españolas. La Florida es un estado que tiene 21 millones de habitantes, que tiene un PBI per cápita cercano a los $40.000. Hay ciudades muy importantes dentro del estado, estamos hablando de Miami, estamos hablando de El Doral, estamos hablando de Coral Gables, Aventura, Naples, Tampa, Jacksonville, que es uno de los puertos de ingresos más importantes que tiene la ciudad. La Florida tiene muchos lugares por donde el empresario español que quiere ir a hacer negocios a Estados Unidos puede ingresar, entendiendo de que es un estado con 20 millones de habitantes y que en sí mismo tiene una economía que está en niveles de tamaño superior a muchos de los países, por ejemplo, de Sudamérica. En ese contexto, Miami, El Doral, las ciudades que están dentro de lo que es el Miami-Dade County, son ciudades a través de las cuales el empresario español, el empresario europeo va a encontrar un gateway, una puerta de ingreso en donde va a ser recibido con mucho aprecio, porque somos una ciudad netamente latina, somos un condado netamente latino, y en ese contexto participamos o sabemos hacer negocios con el mismo estilo, con la misma forma a la cual estamos acostumbrados todos los hispanos. La Florida puede ser un muy buen puerto de ingreso, no solamente al mercado americano, sino también a los 60 millones de hispanos que representamos la población americana. Hay otros estados que también tienen mucha población hispánica, pero la Florida, por estar de este lado del Atlántico, puede ser la puerta de ingreso natural a través de sus puertos, a través de sus aeropuertos,
para atacar todo lo que en Estados Unidos denominamos la costa este, porque entrando por el puerto de Miami, entrando por el puerto de Jacksonville o entrando por el aeropuerto, tenemos conectividad directa desde Miami hasta Nueva York en forma directa. Y de alguna forma uno puede hacer un plan de ingreso que tenga distintas etapas para ir haciendo distintos negocios y verificando y validando cada una de las ideas con las cuales nosotros estemos llegando. Se planteaban aspectos jurídicos e impositivos. Quiero dejar que este webinar sea una herramienta útil para todos los que están escuchando. En Estados Unidos, cada estado maneja su propio esquema societario. Hay tres grandes tipos de sociedades, o mejor dicho, hay dos, y dentro de la segunda hay dos tipos de sociedades que tienen un diferente tratamiento impositivo. En Estados Unidos, las clásicas sociedades anónimas se denominan corporaciones, y las clásicas sociedades responsabilidad limitada se denominan LLC. Dentro de las corporaciones vamos a tener las corporaciones S y las corporaciones C van a tener distintos perfil tributario. Las LLC o las SRL hacen cabeza tributaria en sus propietarios, las corporaciones hacen cabeza tributaria en sí misma. Esto podría llegar a hacer pensar que las corporaciones tienen una doble tributación porque van a tributar no solamente por la renta en cabeza de la sociedad, sino también cuando haya distribución de dividendos, pero no las tenemos que descartar porque muchas veces la forma de obtener capital de inversión para negocios que uno quiere encarar dentro de Estados Unidos, la forma societaria más plena va a ser la de la corporación y no la de la LLC o la de la SRL, que es una forma societaria más simple y más vinculada a la persona, no tanto como las corporaciones, más vinculada al tema accionario. Entonces, desde el punto de vista legal, ustedes como empresarios españoles tienen dos opciones. Elijo tener una corporación, elijo tener un LLC. Desde el punto de vista tributario vamos a tener un impuesto a la renta, que es un impuesto federal, cercano hoy al 30%, modificado. Veníamos de tener un impuesto cercano al 20%. En otras épocas llegamos a pagar un impuesto a la renta de casi el 40%. Esto es algo que tienen que tomar en cuenta porque de acuerdo a esa visión demócrata o republicana, más conservadora, más pro empresa o más pro consumidor, es en donde se puede llegar a mover ese tipo fiscal. Y después, cada estado compite con sus propios impuestos a nivel estatal. Hay estados que tienen impuestos estatales caros, la Florida no lo tiene para las corporaciones, eso es una ventaja. Hay un impuesto a la venta que es del 7%, comparativamente contra otros estados en donde el impuesto a la venta puede estar cercano al 9 o al 10%. Eso es algo que paga generalmente el consumidor, que no está inmerso dentro del precio del producto, sino que uno le suele agregar al precio del producto, y hay algunas actividades que están totalmente exentas de ese impuesto a las ventas, pero hay que tomarlo en cuenta porque no solamente es ver dónde voy a tener mi consumidor, sino que puedo llegar a seleccionar un estado en detrimento de otro en relación a alguna ventaja impositiva o alguna finalidad que yo pueda llegar a tener a la hora de, por ejemplo, organizar mi patrimonio o mantener el anonimato tan preciado en el tema de sociedades anónimas. En este concepto, en esta línea, por ejemplo, hay estados como Nevada, como Delaware, que hacen cabeza de pie porque no tienen la información visible para cualquier persona que pueda llegar a ingresar, estados como la Florida, que pueden tener una ventaja impositiva, pero que tienen toda su información societaria a la vista para que cualquier persona pudiera llegar a verla. Creo que como empresario lo que tiene que hacer es diagnosticar si el mercado al cual yo esté dirigido tiene la potencia de comprar mi producto y posteriormente ver toda la estrategia financiera de desembarco. Hoy por hoy la tasa de interés americana está muy baja, los tipos de crédito que pueden llegar a acompañar a un empresario que está desembarcando y que está desembarcando puede estar entre un 3 o un 4% año. Hay fondos de capital privados que pueden estar acompañando ese desembarco haciendo aportes de capital. O sea, el problema del financiamiento para desembarcar en Estados Unidos no suele ser un tema providencial, porque la realidad es que hay mucho dinero en el mercado dispuesto a acompañar a proyectos que puedan ser incipientes. En el caso del condado de Miami-Dade, hoy se está focalizando mucho en el tema de tecnológico, se está buscando
post-pandemia, que muchas empresas que estaban en otros estados de Estados Unidos, que se han tenido que ver de alguna forma encerrados por el tema de la pandemia, lleguen a la Florida porque tenemos calidad de vida, tenemos muchos niveles de servicio y tenemos mucha conectividad con otros mercados como Latinoamérica, tenemos mucha conectividad con Europa, tenemos mucha conectividad con Asia, así que la Florida se muestra y el condado de Miami-Dade en forma concreta como uno de esos lugares en donde uno tiene que usar como plataforma logística para hacer distribución, fundamentalmente porque tiene muchos sujetos alrededor, abogados, contadores, banqueros que pueden llegar a acompañar cualquier tipo de acción comercial. Para finalizar, vos lo estabas planteando, Camacol, Cámara de Comercio de Sevilla, AICO, la Cámara de Comercio de Madrid. Las cámaras de comercio son el mejor lugar o la mejor herramienta para que ustedes de alguna forma puedan utilizar estas estructuras empresarias que generan network, generan conectividad. Particularmente el caso personal de nuestra parte, yo soy integrante de Camacol, pero también integro la Cámara de Comercio de Madrid y ahora la Cámara de Comercio de Sevilla. Somos el representante ante la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. La realidad es que nosotros como empresarios tenemos que entender que las cámaras de comercio son un instrumento que nos permite conocer a pares, que nos permite intermediar entre nosotros, que nos permite negociar entre nosotros y que de alguna forma actúan de facilitadores de los distintos procesos que uno como empresario y que ya no puede quedarse en su lugar tiene que hacer cuando está pensando en globalizar. Eduardo, no sé si tenemos alguna pregunta como para hacer esta situación un poco más ágil. ¿Algún tema que quisiéramos contrastar? Sí, ya estoy aquí. Sí, pues mira, te cuento, me están escribiendo a mí precisamente por la parte privada, por la parte de mi mail, y me han hecho un par de preguntas que te quería trasladar. La primera es el Bitcoin, porque aquí hay gente en España, en Andalucía y en Sevilla muy interesada en este tema, Bitcoin y blockchain. Y Bitcoin básicamente es, si nos preguntan, si es un tema de moda, si es algo efímero o si piensa que ha venido para quedarse, y también un poco pues su relación con el blockchain, que es algo que también está muy incipiente pero que genera un gran interés. Eduardo, muy buena pregunta. Algo que nosotros estamos viendo y fundamentalmente se ha dado en la etapa esta de la pandemia es que la tecnología y las plataformas de tecnología son fundamentales ya no solamente para la conectividad face to face o de relaciones personales, sino también para hacer negocios. Hoy por hoy, en donde tuvimos que ir hacia el homework, la tecnología se presenta fundamental y no podemos descartar que hay un nuevo paradigma. Ya no es el paradigma industrial, sino el paradigma de la información y de esa información en conectividad con distintas partes del mundo. Hoy la mayor parte de las reuniones, inclusive, la estamos haciendo online, a pesar de que yo he bajado hasta Sevilla porque quería estar con ustedes acá en la Cámara de Comercio de Sevilla. Digo, esta conversación la podemos hacer multinivel y multinacional en todos los sentidos. En ese contexto, lo que yo creo que es más importante es hablar de la tecnología blockchain, en donde las criptomonedas terminan siendo una representación de la base de lo que es ese nuevo descubrimiento que es la tecnología blockchain o la cadena de datos. Entonces, para contestarte tu pregunta, creo que el tema de las criptomonedas en algunos casos termina siendo una moda. Tenemos que entender cuál va a ser la utilización futura, real, de transferencia de valor, en la medida que Bitcoin, Ethereum o cualquier otra moneda que esté en boga sirva para comprar activos, para negociar, sirva para que efectivamente sea recibida en cualquier parte del mundo, esto sin duda va a tener una trascendencia enorme y le va a generar un valor intrínseco importante por esa calidad fiduciaria de confiar en que esa cadena de datos es inviolable. Pero más allá de las criptomonedas, yo creo que al empresario que nos está escuchando tiene que entender que debe aprender sobre la tecnología blockchain, que no solamente va a ser utilizada para las criptomonedas, sino que también va a ser utilizada para diferentes tipos de actividades, transferencia de datos, manejo de datos, y en eso creo que tenemos que hacer hincapié
y entenderlo. Además, nosotros como abogados, porque básicamente somos abogados y economistas, hoy por hoy estamos haciendo un análisis muy profundo sobre lo que va a implicar la regulación alrededor de los sujetos a través de los cuales se intermedia, la regulación alrededor de los sujetos emisores de estas criptomonedas o de cualquier activo que esté bajo tecnología blockchain, porque para darte un ejemplo, no solamente tengo que pensar en que compré el Bitcoin en $30.000 y hoy lo puedo vender en 55.000. Voy a tener que pensar en dónde está mi residencia fiscal, cómo está afectada esa compra y esa venta, porque si no eso, más allá de que gane dinero con esta moda o gane dinero con la tendencia de compra y de venta, puedo llegar a tener problemas fiscales en relación al país en el cual vivo o al país en donde tengo que pagar impuestos o en relación al país en donde utilicé el Bitcoin para hacer una transacción para la compra de otro tipo de activos. Perfecto, pues muy bien también, la verdad es que es muy interesante. También tengo algunas preguntas que están llegando y por las dos vías, ¿no? Por ejemplo, Manuel Montoya nos pregunta, nos traslada, ¿cómo son las conexiones aéreas? Se refiere básicamente, entiendo que desde la Florida hacia los países iberoamericanos de su entorno, porque para considerar Florida como un hub desde el cual desarrollarse por esos otros países del entorno iberoamericano. Excelente pregunta, porque yo lo comentaba offline. Hoy ya no tenemos que hablar de países, ya no tenemos que hablar de estados, sino que tenemos que hablar de la polis griega, de las ciudades. Hay ciudades que se van tornando en marca mundial. Dentro de España podríamos llegar a decir que Madrid es una ciudad mundial en donde todo el mundo llega, Sevilla es una ciudad mundial en donde todo el mundo llega, y en el mundo, Miami, Nueva York, Londres, Hong Kong, Dubái, son nodos logísticos, y esos nodos logísticos generalmente se han desarrollado a partir de la presencia de un puerto de barcos en donde se podía manejar carga, donde se puede manejar pasajeros, y un aeropuerto en donde se puede manejar carga y donde se puede manejar pasajeros. La Florida tiene miles de aeropuertos, pero voy a hacer hincapié en el Aeropuerto Internacional de Miami, en donde tuvimos la suerte, porque esto además de la visión estratégica también tiene un condimento de estar en el lugar adecuado y en el momento oportuno. En la década del 80, American Airlines, una de las principales líneas aéreas que tiene Estados Unidos, decidió que el aeropuerto de Miami sea su nodo logístico de distribución de vuelos internacionales. Entonces esto también ha potenciado que tengamos una conectividad tremenda hacia Sudamérica. Hacia México como principal mercado de Latinoamérica, hacia Brasil como segundo principal mercado de Latinoamérica, pero también hacia Argentina, hacia Chile, hacia Perú. La realidad es que estando en Miami, utilizando esa conectividad de Miami, todos los empresarios de Latinoamérica van a hacer negocios a Miami porque en Miami están sus estructuras de financiamiento, en Estados Unidos está su lugar de resguardo de capital frente a las coyunturas políticas y económicas que se viven en los países sudamericanos. Entonces Miami es la puerta de acceso, no solamente a los 600 millones de hispanos o hablantes o portugueses hablantes, incluido Brasil, que tenemos en Sudamérica, sino también a los 60 millones de hispanos que viven o que tienen raíces hispanas en Estados Unidos. Muy bien. Pues mira, siguen llegando preguntas y yo quería trasladarte un poco la pregunta que tenemos ahora es, no sé si realmente tú puedes responder a todo porque algunas cosas no estarán en tu ámbito, pero nos pregunta sobre el tema franquicias. ¿Cómo se puede invertir en franquicias o en Estados Unidos a través de inversiones en franquicias? Y también esa pregunta va acompañada sobre el tema migratorio. Si hay facilidades para el tema migratorio y si está relacionado con las inversiones o cuánto hay que, digamos, invertir para poder tener una empresa allí de una forma que te permita, digamos, tener personal, me imagino, allí para poder desarrollar la actividad. Bien, muy interesante pregunta. Voy a empezar por la parte final de la pregunta, el tema migratorio. Cuando uno va a Estados Unidos, puede, o tiene, mejor dicho, que elegir cuál va a ser el perfil migratorio que quiere tomar. Quiere convertirse en un perfil migratorio que en el futuro lo pueda hacer residente permanente o alguien que solamente va por una cuestión de negocio o de inversión temporal y por consiguiente no quiere convertirse en un sujeto fiscal permanente. Creo que esa va a ser lo que va a marcar a grandes líneas la definición de qué tipo de visa para migrar va a terminar utilizando. ¿Por qué lo planteo? Porque quien quiera ir hacia un proceso de migración permanente seguramente utilizará las clásicas visas de inversión,
en donde tenemos dos grandes grupos. Aquellas en donde colocamos una determinada cantidad de dinero en algún proyecto que está previamente autorizado por el Departamento de Migraciones. Esa cantidad de dinero hasta hace un par de años era aproximadamente $500.000, hoy los mínimos están cercanos a los $900.000, pero es donde uno coloca dinero en inversión, en calidad de inversión, en algún proyecto que tiene todo un proceso previo y fundamentalmente en donde se valora la cantidad de puestos de trabajo que se está generando. Eso es para grandes inversores, la clásica visa de inversionista, en donde uno no tiene que hacer absolutamente nada más. Pero después está la otra posibilidad, que es la visa de inversión a través de la generación de algún tipo de negocio, instalación de algún negocio dentro de Estados Unidos. En esos casos, para dar elementos cuantitativos, se va a necesitar generalmente una inversión de entre 150 y 250 mil dólares. No hay un número fijo para esto. Lo que hay es qué capacidad va a tener de sobrevivencia el negocio que uno está planteando en Estados Unidos y la capacidad que tenga de generar puestos de trabajo genuinos durante un tiempo determinado. Esto es por el lado de aquellos que quieren hacer una migración permanente. Pero los que no quieran hacer una migración permanente pueden llevar personal, pueden llevar directivos a través de visas de trabajo que funcionan como un migrante no permanente y que podrá estar en Estados Unidos legalmente mientras esté realizando la actividad, mientras esté realizando el trabajo, mientras la compañía lo esté necesitando. Durante la etapa de Donald Trump, este sector se había visto un poquito restringido, pero de nuevo empieza a moverse y fundamentalmente cuando uno quiere llevar un personal extranjero a Estados Unidos, hay un proceso por el cual primero tiene que demostrar que no puede conseguir ese mismo personal por una cuestión de perfil estratégico, no lo puede conseguir dentro de Estados Unidos. Pasado ese proceso, Estados Unidos es muy amplio, es un país que tiene barreras de ingreso muy bajas, no solamente en los procesos migratorios de negocio, sino también en el sector financiero. Hoy por hoy nosotros constituimos una corporación o una LLC entre 1 a 3 días, abrimos una cuenta bancaria en menos de 30 minutos. La realidad es que Estados Unidos es muy amigable para la venida de aquella migración destinada fundamentalmente al ámbito de los negocios. Perfecto, pues mira. Perdón, me había olvidado. Con respecto al tema de las franquicias. Estados Unidos es uno de los mercados en donde la mayor cantidad de proyectos se desarrollan a través del modelo de distribución comercial de franquicias. Recordemos que tenemos la franquicia de Burger King, la franquicia de McDonald's, tenemos distintos niveles de franquicia, Starbucks, Subway. O sea, la selección del contexto de la franquicia o el valor de una franquicia va a estar determinado por la potencia de la marca, pero para tranquilidad de un empresario extranjero que esté llegando a Estados Unidos, el negocio está muy desarrollado y los contratos con los cuales se vincule cada empresario son en general estandarizados porque es una industria que tiene tantos años de desarrollo que ya hemos evolucionado hacia tener estándares en casi todos los sectores. Y como te volví a mencionar, el valor va a depender de la potencia de la marca. Perfecto, pues mira, te agradezco mucho la respuesta. Voy a hacerte una pregunta de las que me ha llegado a mí por el WhatsApp, que también la considero interesante y después continuamos con el chat. Me pregunta por el WhatsApp cuáles son los sectores que presentan más oportunidades a corto plazo, y también me complementan la pregunta con otra que es qué sectores son los principales para acceder a Estados Unidos a través de la Florida, o si consideras que no hay una especialización por áreas de Estados Unidos y que básicamente la Florida puede ser un hub para todos los sectores. Bien, los sectores que más recuperación van a tener o han tenido en esta etapa son obviamente los que más afectados han estado. El sector del real estate, el sector hotelero, el sector de transporte de personas, el sector de cruceros. Lo que es importante entender en esta etapa que esos sectores que han estado muy afectados son los que de alguna forma van a comandar la reactivación. No porque uno tenga ventajas económicas en relación a lo prepandémico, sino porque han caído tanto que quien haya tenido liquidez y no haya estado atrapado dentro de la economía real en el proceso pandémico,
es una muy buena oportunidad para ingresar, porque la barrera de ingreso, mientras antes montar un hotel en la Florida podía implicar, qué sé yo, una inversión de 100 millones de dólares, hoy montar un hotel por algunos valores y por cómo la tendencia se estaba moviendo, quizás tenga un descuento de un 20 o un 30%. Lo pongo como ejemplo. Lo que va a ser importante entender es que la Florida es un nodo logístico, un nodo portuario, un nodo logístico financiero, y que no solamente, como siempre lo menciono, por ejemplo, si quiero ir a la construcción, para decir que estoy haciendo negocios de la construcción, tengo que ir a construir, sino que puedo desarrollar o montar empresas que den soporte a la actividad constructiva. Siempre lo pongo como ejemplo porque es muy visible. Puedo ser la casa de alimentos o de productos alimenticios que le da de comer a los obreros que están construyendo un edificio de miles y miles de millones de dólares. Puedo ser la empresa que le provea insumos, puedo ser la empresa que le provea decoración. O sea, los sectores principales dentro de lo que es la Florida, podemos hablar de puertos, podemos hablar de transporte, turismo, podemos hablar del sector financiero. El sector financiero dentro de la Florida es tremendo, es muy grande, pero para que a ustedes no les parezca que esto es muy enorme, también pueden estar pensando lateralmente cómo hago para brindarles servicios a aquellos principales sujetos de cada uno de estos sectores. Fuera de eso, Latinoamérica también la Florida, Miami, es un lugar para acceso a la compra de productos en Latinoamérica. Latinoamérica, con la volatilidad política que tiene en este instante, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, lo que pasó en Argentina, Bolivia, Paraguay, etcétera, tiene mucha volatilidad y por consiguiente quizás sea un buen momento para ir a comprar activos en Latinoamérica, entendiendo que no al otro día vas a poder salir con alguna ventaja, pero que sí tenés un ingreso a mucho menos precio de lo que podrías haberlo tenido hace 4 o 5 años. Muchas gracias, Miami. Hay una pregunta que a nosotros ahora nos está afectando mucho a las empresas, que es el tema de la logística, el transporte marítimo. Incluso una de las personas que está participando en esta jornada nos pregunta por la saturación de algunos puertos como el de Long Beach y cómo se encuentran, si tienes ese conocimiento, los puertos de la Florida, lo que sean más cercanos a Miami o el puerto de ahí, para el tema del transporte de mercancía y de contenedores, claro. Mira, el problema de saturación lo están viviendo todos los puertos, porque la realidad es que es un problema mundial. Lo que sí te puedo decir y tengo contacto directo con las principales autoridades del puerto de la Florida, se está trabajando para intentar procesar este cuello de botella que se ha generado lo más rápido posible. Lo que me resulta importante mencionar es que los puertos de la Florida, el equipo directivo de los gestores de puertos de la Florida son personas muy sofisticadas, con mucha experiencia, entonces están trabajando contra el reloj, pero lo están haciendo muy eficientemente. Perfecto. Mira, hay una pregunta, muchas gracias, hay una pregunta que a mí me interesa mucho, que también me hacen. Hay empresas en nuestra ciudad que están muy consolidadas en el ámbito de la exportación y otras que están empezando. Ellos consideran que Estados Unidos es como el sobresaliente. Cuando uno exporta a Estados Unidos, incluso también hablan de Japón, son como los mercados, digamos, de más complejos y que tienen una mayor exigencia en cuanto a calidad, servicio, etcétera. Entonces nos preguntan si aconsejas a estas empresas que están empezando en comercio exterior a exportar, a hacer sus pinitos en exportación, a dirigirse ya al mercado americano o aconsejas que lo hagan en una segunda fase una vez que tengan consolidados sus procesos y hayan ya empezado por Europa o por otros países del mundo. A ver, tengo que ser muy puntual. Lo primero que tengo que hablar es, uno no tiene que decidir exportar al mercado americano, uno tiene que elegir a qué estado de Estados Unidos va a exportar o por dónde va a empezar, porque los procesos son diferentes, la problemática es diferente. Yo lo que le puedo recomendar a las empresas españolas es que empiecen por la Florida, que ya solamente en la Florida tenés un tamaño y una escala que no todo el mundo puede soportar por la cantidad de personas que somos, por la cantidad de demanda que tenemos. Y ahí viene un segundo detalle. Uno, cuando se plantea un proceso de exportación, tiene que entender si va a tener el pulmón, si va a tener la masa crítica que le va a reclamar ese mercado. Entonces, es muy importante diagnosticar, cuando yo tengo el producto que estoy por sacar al exterior, diagnosticar si voy a poder cumplir con esa demanda, porque te voy a dar un ejemplo. Si vos sos un productor de alimentos y querés trabajar con Publix,
que es uno de los supermercados más grandes, querés trabajar con Presidente, querés trabajar con Whole Foods, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cadenas de supermercados en la Florida que cuando reciban tu producto y acepten que tu producto tiene potencial para ser distribuido dentro de la estructura floridiana, te van a pedir algunas veces cantidades que no siempre estás en condiciones de soportar. Por eso va a ser muy importante, vuelvo a destacar, la ayuda que esos empresarios puedan tener de la Cámara de Origen, como la Cámara de Sevilla, de la Cámara de Soporte o de Finalización, como puede ser la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, para hacer investigaciones de mercado previa que de alguna forma haga que no cometamos el error de escala o tamaño. Una de las cosas que más veo cuando veo gente llegando a Miami es que se confunden en una cuestión de escala y no terminan pudiendo proveer todos los productos que la Florida termina demandando, o no tienen los socios para hacer ese desembarco. Porque te voy a dar un ejemplo. Uno puede tener la capacidad de producción, pero no ha pensado en cómo financiar esa excedente, ese extra de producción que pueda llegar a demandar ese nuevo mercado. Entonces, cuando uno desembarca en la Florida, lo primero que tiene que hacer, además de dirigirse a la Cámara de Comercio del lugar para entender cómo está el panorama económico de la zona, es tener un buen contacto con un buen contador para que explique bien todos los tipos impositivos, tener un contacto con un abogado y además con un banquero que pueda acompañar ese proceso de desembarco. Perfecto. Mira, también comentarte, porque también me pregunta por nuestro socio, amigo, hermano Camacol. Camacol, ya has comentado varias cosas de Camacol y también un poco la importancia de apoyarse en una entidad como la Cámara de Comercio de Camacol, pero nos piden un poquito más de detalles y un poquito saber qué puede realmente ofrecer Camacol o cómo ellos pueden realmente, digamos, asociarse, ser parte de, porque consideran que tener un socio en Estados Unidos de este tipo como la Cámara puede ser fundamental para su éxito. Bien, a ver, los mismos servicios que brinda la Cámara de Sevilla y la Cámara de Madrid a sus socios son los mismos servicios que se brindan en la Cámara de Comercio en Estados Unidos y en específico en Camacol. Desde la utilización de despachos, de la utilización de líneas de teléfono, de la participación en network. O sea, las cámaras de comercio hoy son una herramienta para no solamente tener soporte o back office para poder desarrollar tu actividad comercial, sino creo que también son los lugares en donde vas a encontrar a tus futuros socios, porque el proceso reputacional que tenemos cada vez que integramos alguna cámara nos permite de alguna forma recomendar o facilitar procesos. Te voy a dar ese ejemplo. Por ejemplo, una persona que quiera exportar alimentos tiene sentado en el comité directivo de la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos, tiene sentado a los principales representantes de las cadenas de supermercados que están en la Florida. Entonces, al poder tener acceso a ellos, seguramente voy a tener una facilitación, por lo menos para obtener información. Entonces, creo que las cámaras de comercio son esos lugares donde es el primer lugar, después de aterrizar en el aeropuerto de Miami, después de haber hecho un recorrido por la ciudad, puede ser uno de los lugares el primer lugar donde tendría que ir para más o menos tener un panorama de lo que está pasando en cada una de las jurisdicciones y en cada una de las ciudades a las cuales yo quisiera atacar con mi producto. Perfecto. Mira, hay una pregunta que también la ha respondido un poco, pero quería yo puntualizarla un poco, es si Camacol ofrece algún servicio. Por ejemplo, la Cámara de Sevilla tiene, aquí llamamos viveros de empresas, sitios donde las empresas pueden desarrollarse de una forma económica o por lo menos pueden tener una mesa, un teléfono preparado para trabajar desde el día que llegan a un precio asequible. O si tienen salas que se pueden alquilar por un mes, por 2 meses, despachos, si este servicio considera que lo presta la Camacol para poder utilizarlo. Sí, hay diferentes tipos de programas. Hay programas de incubación de empresas, así como vos le estabas planteando, viveros de empresas, y si tenés espacios, lugares, despachos. O sea, el nuevo paradigma de las cámaras de comercio es facilitar el comercio. Ya no es solamente la representatividad gremial frente al Estado, ya no es solamente el de tener una voz para ayudar en procesos frente al Estado, sino que hoy por hoy también habla de lo que es el network, la interacción, la capacidad de hacer negocios entre uno y otro y entre los diferentes países. Yo creo, Eduardo, que la globalización ya no es una opción.
Es una decisión que tenemos que tomar porque las diferentes asimetrías que se dan entre las distintas jurisdicciones generan oportunidades, pero también implica de que tenemos que tomar al mundo como un solo lugar de comercio, y las asociaciones de estas características, la Federación Mundial de Cámara, AICO y demás, son esos lugares en donde nosotros como empresarios nos conocemos y facilitamos nuestro proceso de negocio. Perfecto. Pues mira, una última pregunta, no ha llegado hasta ahora, otra más, pero la pregunta que quería hacerte es: las entidades e instituciones financieras, los bancos, nos trasladan los empresarios que tienen dificultades o consideran que no es tan fluida las relaciones con las entidades financieras, y nos dicen también un poco incluso las dificultades para abrir una cuenta corriente. Cuando una persona piensa que llega a Estados Unidos y abre una cuenta corriente y se da cuenta que hay ciertos controles o trabas o elementos que le solicitan que les cuesta trabajo abrirla. ¿Puedes comentarnos algo de esto? Sí, a ver, el tratado para evitar la doble imposición tributaria entre España y Estados Unidos hace que el empresario español tenga restricciones mayores que cualquier otro empresario de otra jurisdicción fiscal. Yo siempre cuento como anécdota, en Estados Unidos o en Miami es más fácil abrir una cuenta corriente como peruano, boliviano, argentino o chileno que una cuenta corriente como europeo y específicamente como español. Pero esto tiene que ver con el marco regulativo y con la relación estatal que hay entre las dos jurisdicciones. Fuera de eso, lo que sí te puedo decir es que los tres principales bancos americanos, Bank of America, Wells Fargo y Chase, que son los bancos comerciales a través de los cuales el empresario llega, abre su cuenta, saca su POSNET, saca su cuenta de recaudación, va a empezar a hacer el elemento de facturación local, son muy proactivos a abrir cuentas a compañías americanas constituidas por socios extranjeros. Después, obviamente, a partir del asesoramiento que ustedes pueden recibir de parte de la Cámara de Comercio, de los contadores y de los abogados, lo que tiene que hacer el empresario es formarse un poquito para que entender cómo es el modelo americano, y así los procesos de capitalización o de envío de dinero, etcétera, etcétera, sean genuinos y sean fáciles de acuerdo a la regulación americana. Eso sería mi consejo. Es fácil, pero hay caminos o formas de hacerlo que son específicamente localistas, y uno tiene que entenderlas antes de llegar. Pero si vos me preguntás en la experiencia personal, un empresario español con una corporación en Estados Unidos, no con un LLC, sino con una corporación en Estados Unidos, abre la corporación en un plazo de 3 días y una cuenta bancaria en Bank of America, en Wells Fargo o en Chase en menos de 40 minutos. Y esto te lo planteo desde la realidad, no desde la teoría. Perfecto, Damián. Pues mira, una última pregunta ha llegado, porque aquí en España estamos ahora muy activos con el tema de la aceleración de empresas. Es decir, que las empresas lleguen a sus objetivos en un tiempo más rápido del que antes tradicional, porque muchas veces si no llegan a sus objetivos en un periodo de tiempo rápido, es que no tienen posibilidades de pervivir o de sobrevivir en el mercado. Tienen que llegar y de una forma muy rápida, o hay muchos que te adelantan. Quería saber esta persona si realmente en América, en Estados Unidos, en Miami, hay programas de aceleración de empresas de tipo startups para poder acelerarle que lleguen a sus objetivos más rápido de lo que estaban pensando. A ver, tengo que decir, Estados Unidos es la cuna de las startups y es la cuna del venture capital. Y los programas de aceleración que hay en los distintos estados, ya sea a nivel estatal, a nivel intermedio, como puede ser una cámara de comercio, o empresas privadas que se dedican a acelerar estos procesos, hay por montones. El financiamiento está ahí a la mano. Lo que va a depender, yo te puedo llegar desde la realidad, como siempre lo planteo, es que si tengo una startup tecnológica, seguramente mi ecosistema más genuino en este momento es Silicon Valley, pero si tengo una startup que está más vinculada a temas logísticos, mi ecosistema de Venture Capital más asequible va a estar en la Florida. Sin embargo, hoy por hoy, y a partir del liderazgo de ciertos líderes políticos que tenemos dentro de la ciudad, también se está buscando hacer en Miami un hub de aceleración de startups tecnológicas, y a modo de ejemplo ha llegado una de las tecnológicas más importantes de intermediación de criptomonedas, FTX, se ha instalado en Miami, está desarrollando todo el negocio en Miami, así que bueno, para contestarte la pregunta, hay muchos programas, va a depender de cuál es el producto o la naturaleza de la startup que uno quisiera acelerar. Incluido, particularmente yo, permíteme que haga un poco de publicidad y lo pueden buscar en internet,
acabamos de formar un Venture Capital, bueno, acabamos no, hace más de un año, con un Shark Tank de México. Este programa se llama Can4 y es justamente para acelerar startups latinoamericanas que quieran penetrar el negocio, que quieran hacer negocio en Estados Unidos. Esto como caso particular, pero como nosotros hay miles. Muy bien, mira, te quería hacer una pregunta, porque la pregunta te la digo tal como me ha llegado. Me he incorporado tarde y veo en la imagen Latin American Invest. Me gustaría saber un poco más de Latin American Invest. Bueno, Latin American Invest... Que tú eres muy prudente, pero si nos lo piden, pues te lo pregunto. Bueno, Latin American Invest es una plataforma de negocios en sede en Estados Unidos que tiene focalización en ayudar a distintos empresarios a hacer negocios fundamentalmente con Latinoamérica, de ahí su nombre y su génesis. En esta plataforma de negocios gestionamos en este momento más de 4.000 millones de dólares. Tenemos 1.300 empresarios desde México, Brasil, Argentina, Chile, a los cuales los ayudamos a hacer negocios dentro de Latinoamérica, lo ayudamos a hacer negocios en Estados Unidos, lo ayudamos a hacer negocios en otras partes del mundo, y también somos un interlocutor válido, un traductor a europeos y americanos que quieren hacer negocios en Sudamérica, pero que tienen miedo a lo político, que tienen miedo a lo tributario, que tienen miedo a todas esas barreras de ingreso o a todas esas inseguridades jurídicas que suele haber en Latinoamérica, y que sin embargo quieren atacar ese mercado porque saben de que es un mercado poblacionalmente activo, saben que es un mercado en donde pueden venderle un montón de cosas, que hay mucho por hacer, pero que quieren ir de la mano de alguien que esté regulado en Estados Unidos para no tener riesgo latinoamericano y que además conozca todas las asimetrías para facilitar esos procesos. Algo que siempre preguntan, por ejemplo, si yo quisiera hacer un negocio en Argentina, ¿cómo puedo hacer para capitalizar un negocio en Argentina sin que el Estado argentino después quiera o expropiarme o quiera sacarme o no me permita, por ejemplo, repatriar dividendos? Bueno, soluciones jurídicas, soluciones contables y soluciones financieras hay por montones, y esto es un poco lo que hacemos dentro de la compañía. Gestionamos esos 4.000 millones de dólares en activos haciendo negocios en Latinoamérica y de latinoamericanos hacia Estados Unidos y hacia Europa, y hace 2 años hemos empezado a poner nuestro foco en África, porque fundamentalmente nos especializamos en lo que denominamos mercados emergentes o de fronteras. ¿Quieres despedirlo, no? Vale, muchas gracias. Bueno, querido Damián, estamos muy cerca del tiempo que hemos programado. Yo realmente te doy las gracias porque me ha parecido muy interesante, y luego, bueno, tu conocimiento de cada uno de los temas me parece muy profundo, y sobre todo que, como hemos hablado antes de la reunión, que este es un punto de inicio de lo que tenemos y lo que vamos a intentar hacer desde Cámara de Sevilla, con Latin America Invest, con AICO y también con la Cámara, por supuesto, de Madrid y Camacol, de desarrollo de los negocios de las empresas, en este caso de Sevilla, en América y Latinoamérica a través vuestra, y también un poco estamos intentando fomentar las inversiones americanas en las empresas y en la economía de Sevilla. Con lo cual... Bueno, un mensaje final, Eduardo. Nosotros estamos en este momento en 14 países. Al estar en 14 países, yo siempre digo que tenemos 14 presidentes. De esos 14 presidentes, la mayoría de Latinoamérica están hacia la centroizquierda y otros están hacia la centroderecha. En algunos países pagamos impuestos a razón de una tasa impositiva del 40%. En otros, como en Paraguay, pagamos a razón de un 10%. En otros países tenemos tasas de financiamiento al 1,75, como puede darse en Estados Unidos. Pero si un empresario quiere financiarse en el Banco Santander en Argentina, tiene que estar pagando un 40%. O sea, las asimetrías existentes son muchas, y nosotros como empresarios no podemos seguir quejándonos de la situación política, sino que tenemos que acomodarnos y amoldarnos a la realidad cambiante y ambivalente que hay en este momento en todas partes del mundo. Las cámaras de comercio, estos webinars, el conocimiento es lo que hace la nivelación, y es fundamentalmente lo que te permite de que no estés atrapado dentro del sistema, sino que puedas surfear la ola. Y esta frase, que quizás sea bastante polémica, la dejo para todos los que nos están escuchando. Una cosa es definir dónde vivo, otra cosa es definir dónde hago negocios, y otra cosa es definir dónde decido pagar impuestos.
Estas tres cosas que muchas veces en el paradigma empresario pensamos que están todo en el mismo lugar, tenemos que entender que en el contexto actual que vivimos, en donde la tecnología nivela absolutamente todo, en donde un empresario español puede a través de un aplicativo hacer alguna compra online en China y que esa importación no vaya de China a España, sino que vaya de China directamente al mercado final, por ejemplo Perú, y que eso va a tener condimentos impositivos, va a tener condimentos financieros diferentes, etcétera, etcétera, tenemos que entender de que tenemos que tener capacidad para poder movernos de un lado a otro y sentirnos fundamentalmente que somos, por ejemplo, a los que son españoles, ciudadanos españoles, pero que recorremos el mundo y hacemos negocio en distintos lugares y que tributamos en distintos lugares buscando la mayor eficiencia fiscal. Pues la verdad que nos ha gustado, bueno, esta frase que nos ha dicho, que realmente es una frase impactante y que muchas veces tiene mucha controversia o por lo menos muchas opiniones. Yo sí quería rematar la jornada dándote las gracias de nuevo por haberte desplazado a Sevilla a celebrar esta jornada en formato virtual. Y bueno, y las gracias a todos los asistentes por estar con nosotros. Y bueno, como digo, el punto e inicio de muchas otras actividades que haremos conjuntamente. Muchas gracias, Damián. Saludos a todos. Muchas gracias.